Hoy les vamos a hablar sobre el desarrollo fetal. Mi grupo está conformado por Shaira Cole, Valeria González y mi persona Isabel González. Somos de la Escuela Normal Superior La Hacienda, del grupo 11F y nuestro profesor es Marlon. Bueno, vamos a hablar sobre el primer trimestre del embarazo, el cual está dividido en 2 semanas, entonces ya le vamos a ir explicando una a una con imágenes y todo. Semana 0. Esta semana corresponde con el desarrollo del blastocisto. El cigoto, la célula que se forma cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, se divide en otras muchas, hasta convertirse en una mórula. Al tiempo que viaja, por así decirlo, por la trompa de Falopio, hasta llegar al útero y se produce la implantación embrional. Semana 1. La primera semana de embarazo comienza el primer día de tu última regla. Durante esta semana el ovario pone en marcha el mecanismo de producción de los óvulos y a su vez el útero se descama para poder prepararse de un nuevo embarazo. El producto de esta descamación es lo que se expulsa al exterior en forma de menstruación y varía de una mujer a otra tanto en cantidad como en duración. Semana 2. El inicio de la segunda semana de embarazo determina el final de la menstruación y el comienzo del engrosamiento de la pared uterina para prepararse ante un posible embarazo. Esta semana de embarazo está marcada por la sujeción del blastocito en el útero, ya que va a ser su casa durante todo el embarazo, la creación del saco cavidad amniótica, incluido el líquido amniótico, fluido que sirve como amortiguador al feto durante su estancia en el saco amniótico, la cavidad coriónica, donde está fijado el embrión sobre un pedículo de fijación que se transformará en el cordón umbilical. Además, en esta segunda semana del embarazo se forma la circulación lacunar, es decir, la sangre circulará por todo el espacio embrionario y comenzará el periodo en el que el embrión se alimentará de nutrientes que aporta la sangre materna. Van apareciendo 2 pequeñas cavidades oculares, además de hacerse hueco para el desarrollo de huesos, músculos, riñones, pulmones, intestinos y sistema digestivo. También se da paso al desarrollo del tubo neutral, encargado de convertirse en el cerebro, médula espinal, sistema nervioso y la columna vertebral. Semana 3. En esta semana de embarazo se produce la fecundación, algo que marcará el inicio del desarrollo embrional. Pasadas entre 24 y 48 horas, comienza el proceso de división celular. Al alcanzar el número de 16, se formará una masa de células conocida como una mórula. Este proceso irá ocurriendo conforme el mórula avanza por la trompa de Falopio. Por último, esta mórula se ahueca y llena de líquido, formando una estructura celular más compleja, el blastocisto. En él podemos diferenciar 2 tipos de células, las internas que formarán el embrión y las externas que darán lugar a la placenta. Al final de la tercera semana de gestación se produce la implantación, donde el blastocito se unirá al endometrio y permanecerá allí. Semana 4. Como ya comentamos en la semana 3 de gestación, el embrión está constituido por una capa de células internas y otra externa.
Esta última será la encargada de producir la hormona del embarazo, HCG, a partir del día 8 tras la fecundación, la cual a su vez contribuirá al sustento adecuado del embrión. Sobre el día 12 tras la concepción, el blastocito completa su implantación, cuyas células externas producen lagunas de sangre. A través de las células se produce la circulación entre la mamá y su futuro bebé. Hacia el día 13, en ocasiones, se produce un pequeño sangrado en el lugar de la implantación. Este manchado puede ser confundido con la regla, cuyo signo se denomina como signo de Hartmann. Al final de la cuarta semana y principio de la quinta, el embrión comienza a tener forma de disco plano, disco embrionario, que comenzará a distinguirse en 3 capas, a partir de las cuales se comenzarán a desarrollar las diferentes estructuras del futuro bebé. Semana 5. Durante estas primeras y cruciales semanas, sus órganos vitales, huesos y sistema nervioso iniciarán su desarrollo. En el embrión se producen las 3 capas germinativas mediante el proceso de gastrulación que darán lugar a los futuros órganos del bebé. Ectodermo, que es la capa más externa, constituirá el saco amniótico e intervendrá en la formación del sistema nervioso y la capa superficial de la piel del bebé. Mesodermo será la capa que dará lugar a un gran número de órganos y aparatos tales como el sistema circulatorio, músculo esquelético, aparato reproductor, etc. El endodermo, que fundamentalmente construirá el aparato digestivo. El embrión, asimismo, emposará enseguida la cabeza, los ojos, las orejas y los demás miembros, así como su corazón, que muy pronto comenzará a latir. Semana 6. En esta semana de embarazo, el corazón ha empezado a latir. En esta semana comienza una etapa denominada organogénesis, cuya fase comprenderá desde la semana 6 hasta la semana 10 de gestación, y mediante la cual se producirán todos los aparatos y sistemas del embrión. También finaliza la neurulación, por lo que esta semana es clave en el desarrollo embrionario. La neurulación inicia en la semana 5 de embarazo. Como ya vimos anteriormente, se trata del proceso por el cual el tubo neuronal se cierra por completo. En esta semana también se producen cambios en su cabeza. En ella aparecerán 2 pequeños hoyos a ambos lados, después harán paso a sus ojos. También su cabeza se doblará hacia el cuerpo y en su cabeza y cuello se embosarán la mandíbula inferior y su laringe. También comienza a desarrollarse el primordio del oído. En la semana 6 también comienza a desarrollarse los diferentes órganos como los riñones, el hígado, el tracto digestivo y el aparato respiratorio. Semana 7. Durante esta semana, sus diferentes órganos y sistemas continuarán en su proceso de desarrollo. En esta semana tiene lugar la neurogénesis, proceso mediante el cual se producen las neuronas, más concretamente alrededor de 1.000 millones de neuronas. Por otro lado, su corazón ya se ha dividido en 2 cavidades y ya comienza a latir de forma más regular. Algunos órganos vitales del embrión comienzan a funcionar. Es por ello que esta semana el hígado ya es capaz de producir glóbulos rojos, el páncreas a secretar insulina y el intestino, así como los pulmones, prosiguen con su adecuado desarrollo.
En cuanto a los rasgos faciales, se hacen cada vez más evidentes. Aparecen los párpados, los ojos adquieren color, la boca comienza a aparecer en el tracto digestivo y la nariz comienza a desarrollarse a partir de sus fosas nasales. Los miembros superiores e inferiores comienzan a desarrollarse y a crecer, aunque todavía es pronto para intuir sus dedos. Asimismo, el cordón umbilical en esta semana aumenta su tamaño y comienza a ensancharse. Semana 8. En esta semana, la cola del embrión empieza a desaparecer y acabará siendo reemplazada por los 4 huesos unidos que formarán el coxis o parte inferior de la columna del bebé. Los rasgos del bebé comienzan cada vez más a definirse, se forma el labio inferior y la mandíbula, sus ojos y orejas empiezan a crecer. Los dedos de sus pies y manos comienzan a formarse, aunque aún permanecen unidos y los codos ya son visibles. Además, un cambio importante que acontece en esta semana es que se desarrolla la piel del embrión, aunque todavía es translúcida, lo que hace que el esqueleto sea visible. En esta fase, su cerebro aún no se ha formado completamente. Es una estructura hueca unida a la médula espinal. En esta semana, empieza a torcerse y formar 5 áreas distintivas divididas entre el cerebro posterior, formado por el puente médula-cerebelo y el cerebro medio, donde habita el tálamo y 2 hemisferios cerebrales que ahora todavía son muy blandos. La placenta comienza a asumir la función de aportar los nutrientes y el oxígeno necesarios a través del cordón umbilical para así asegurar su adecuado desarrollo. Semana 9. En esta semana los sistemas básicos de tu organismo están a punto de completar su desarrollo. La cabeza empezará a ser cada vez más proporcionada con respecto al cuerpo y su rostro empezará a adquirir un aspecto más parecido al nuestro. Por un lado, los ojos, que hasta ahora estaban en los laterales de la cabeza, se empiezan a desplazar hacia la parte frontal. La boca ya podrá abrirse y los labios ya estarán formados. Por otro lado, la estructura del oído ya comenzará a tener forma. Asimismo, sus huesos comenzarán a desarrollarse. Las vértebras y costillas ya se encuentran en su sitio y su esqueleto se irá calcificando y endureciendo gradualmente. Su tronco comienza a enderezarse y la cola embrionaria del final de la columna comienza a desaparecer. En este momento, cuando aparecerá el tubérculo genital, que se trata de una prominencia a partir de la cual se desarrollarán los órganos genitales. En esta semana, todos los órganos principales del sistema digestivo del bebé ya se han comenzado a desarrollar, aunque todavía no pueden llevar a cabo ninguna función digestiva. El saco gestacional irá disminuyendo su tamaño cada vez más. Esto se debe a que dentro de muy poco no será necesario, ya que será la placenta la encargada por excelencia de nutrir al futuro bebé hasta el final del embarazo. Semana 10. La semana 10 de embarazo se trata de la última semana que tiene lugar en la etapa fetal. Tanto las manos como los pies de tu bebé ya están totalmente formados y sus dedos ya han crecido y se han separado. Es interesante destacar que las extremidades superiores del embrión en la 10ª semana de embarazo quedan desarrolladas alrededor de 2 días antes que las extremidades inferiores. Además, las muñecas ya se han formado y pueden doblarse. También empiezan a formarse la lengua, el paladar y los primordios de sus futuros dientes. Todos sus órganos se encuentran ya formados y en su lugar. La placenta ya funciona completamente con autonomía y a partir de ahora se va a convertir en el soporte vital del bebé, intercambiar la sangre del bebé y la placenta. En esta semana los órganos sexuales empiezan a presentar diferencias.
Semana 11. El comienzo de la semana 11 de embarazo determina el final del periodo embrionario, donde ha tenido lugar la organogénesis de tu bebé y ya pueden identificarse las principales características externas de su cuerpecito. Esta semana, el embrión pasa a llamarse feto. Este periodo fetal, que comienza en la semana 11, se caracteriza por la maduración de los tejidos y órganos, así como el rápido crecimiento del cuerpo. Durante esta semana, los riñones del feto comenzarán a producir orina. Resultado de ambas acciones se mantendrá la producción de líquido amniótico. En la semana 11 de embarazo también se han formado las cavidades nasales y oral definitivas donde se hace visible el paladar y los labios, y si existe alguna malformación en ellos, como son fisuras, palatina, labio leportino, etc. En cuanto a su aparato genitourinario, ya empiezan a formarse los ovarios o testículos, además de que ya se diferencian la vejiga y el recto. Semana 12. En la semana 12 de embarazo, su corazón late muy rápidamente, a unas 160 pulsaciones por minuto, o lo que es lo mínimo, el doble de rápido que el latido de la madre. Tanto el crecimiento y desarrollo del bebé como sus movimientos. Su cabeza tiene una forma mucho más redondeada, su boca puede abrirse y cerrarse. Sus orejas están prácticamente donde les corresponde, aunque su forma es muy primitiva aún y no están desarrolladas. En cuanto a los ojos, que inicialmente estaban vueltos hacia los lados, se centran hacia adelante ocupando su lugar en la cara. Sus intestinos, que hasta ahora estaban sujetos a la base del cordón umbilical, se retraen hacia la cavidad abdominal donde ya hay espacio para ellos. El feto queda recubierto de piel. Esta es extremadamente delgada y seríamos capaces de ver los vasos sanguíneos subyacentes a través de ella. El sistema nervioso fetal está desarrollando. La hipófisis está empezando a funcionar y la mayoría de las estructuras internas ya están formadas para que, a partir de ahora, sigan perfeccionándose y creciendo. Llama la atención la diferencia de tamaño entre la cabeza del feto comparado con el resto de su cuerpo, mucho más grande a edades gestacionales más precoces. El aparato genital externo del bebé empieza a definir. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.